lastimó mucho. Allá se decía que tenía comprometido un ojo, pero fue muy, muy, muy dura la agresión de una mamá. Llevas 3 años, ¿no? Dando clases. Sí, exactamente 3 años, 2 en esta escuela. Bueno, les queríamos agradecer mucho la posibilidad de participar, de hablar desde acá. Y sí, bueno, no son cosas que lamentablemente, que nos llamen la atención en la educación. Yo trabajo en primaria y tanto de los alumnos como de los padres, las faltas de respeto hasta llegar a niveles de violencia como estos no son extraños. A ver, los presento a todos. Primero, Carlos Suárez es profesor de física en un secundario. Recién me decía, ¿33 años llevas de profe? Sí, sí. 33 años, ya que viste casi todo. Es interesante también tener esa perspectiva. Y está Manuel Becerra también, profe de historia. 15 años llevas de profe de historia. 15. En escuelas secundarias, Carlos, sos de escuela de provincia y Manuel de Cava, ¿no? Sí, así es. Bien. A ver, ¿desde cuándo ven esto? Porque nosotros ayer en la discusión que teníamos, yo decía que, no sé, mi formación, creo que la de casi todos los que estamos acá, era inimaginable un episodio así. Uno hacía, yo no era un pibe fácil, era bastante díscolo, pero era inimaginable una agresión a un docente, ¿no? No. A ver. Digamos, yo en el colegio donde estoy, haciendo entrevistas a exalumnos del colegio, me han relatado escenas escalofriantes. Yo mismo, como alumno, le poníamos petardos con delay a los docentes en el escritorio para que explotara mientras estaba dando clase. Digo, esto ha pasado. Pero no había una alianza entre maestros o docentes y padres. No. A mí no se me ocurría protestar por algo en la escuela. A vos, digamos, pero los que han estudiado historia de la educación, los que han estudiado sociología de la educación desde la historia, pueden detectar violencia por todos lados, pueden detectar tensiones. Siempre fue tensa, esto lo decía Pablo Pinó, que es un historiador de la educación, siempre hubo tensiones entre la escuela y las familias. En todo caso, lo que sí es nuevo es que en los últimos 10, 12, 15 años estamos transitando un momento de muchísimo deterioro social. Y ese deterioro social es un deterioro por todos lados, digamos. Entonces sí, por supuesto que aparecen episodios de violencia más seguido de lo que uno podría haber imaginado, y aparecen episodios de violencia que tienen una marca clara de clase. Digamos, a ver, ¿cómo es el de clase? Y pues son situaciones de violencia que suceden en escuelas públicas, donde se atienden a pibes y pibas y a familias que están en barrios populares. No pasa tan seguido en escuelas privadas. En escuelas privadas de élite hay otros tipos de presiones y de violencias que no pasan, o sea, no sucede que vaya una madre a reventar a piñas a una docente. Eso en las escuelas privadas no pasa. En las escuelas privadas un docente, un padre de guita llama a la escuela y la maestra vuela por el aire, despedida en todo caso, pero no sucede esto. Entonces sí, hay situaciones de violencia marcadas por un deterioro. Esto no es un problema educativo, esto es un problema social. O sea, excede ampliamente. Carlos, ¿tenés la misma opinión? ¿Diferís? Sí, no, yo tengo bastante experiencia, hace muchos años que soy docente, y el proceso que se ha dado es de una degradación sistemática, año a año, cada vez más. La pandemia agudizó un poco más todo eso, ¿no es cierto? Pero el problema esencial es que el cuadro en el cual se desenvuelve el proceso educativo es un cuadro donde el narcotráfico está creciendo, donde la falta de trabajo crece a ritmos infernales, y la juventud no tiene ningún tipo de perspectiva. Lo peor que puede pasar, tomando este caso de lo que ocurrió en la 84, es un enfrentamiento entre padres y docentes. Y es una cosa espantosa, porque se produce una ruptura de toda la comunidad en un proceso que nos interesa y es importante para todos. Entonces, este aspecto no hay nadie que los tome. Es más, ahora en el caso de la educación secundaria nos han metido un nuevo régimen académico que no fue discutido con ningún docente, como lo ha pasado históricamente. Por ejemplo, ustedes se acuerdan de la ley federal. Finalmente se derogó, pero la lucha que dio la docencia contra la ley federal fue pírrica, ¿no es cierto? Fue una cosa, en mi caso, por ejemplo, estaba Susana de Cive como ministra, que era especialista, ¿no? Licenciada en educación y no sé qué más, pero
nunca había estado en un aula, ¿no es cierto? Y a nosotros nos sacaron un aspecto, que era, en el programa habían sacado el capítulo de cinemática, el estudio del movimiento, que el estudio del movimiento es fundamental en la historia de la física y de todo lo que es la ciencia en general. Lo habían suprimido. Y hubo una lucha media sorda, donde los profesores, ¿no es cierto?, empezamos a defender el contenido de la física para defender, ¿no es cierto?, la Sí. formación integral. Porque después, ¿cómo explicás Está bien. Pero las digo, leyes? más allá de los contenidos, perdonen que yo trate de acotar un poco porque es un programa radio, no tenemos tanto tiempo, porque recién Manuel decía una cosa que yo pensé que no era así. Yo pensé que realmente había un aumento de la violencia. Aumento de la violencia social. Entonces, ese aumento de la violencia social se refleja en la escuela. Está bien, pero por quiero eso decir, digo, pero vos decías que no, que ya había violencia antes Siempre. y era parecida. O sea, Sí. yo la pregunta, porque desde nosotros periodistas que contamos, yo veo que hay un incremento, o por lo menos a lo mejor es noticioso, es que nos enteramos de cosas y antes no se enteraban, no lo sé. Sí, por claro. eso pregunto, Hay- ¿vos ves que no hay un aumento, que No. siempre hubo esta violencia? O- Violencia en la escuela hubo siempre, Ujú. ¿sí? Antes no salían los diarios, tal vez, no salía en la radio, no Claro. se contaba. Incluso esto de ahora padres- ahora se filma. y en esto de padres a docentes... Eso por- no. claro, Eso yo creo que sí es más raro, porque tiene que ver con un deterioro. Es más raro, no, es más reciente, sin duda, porque es un deterioro social de la economía popular, digamos. Entonces se cae todo se cae, todo se desmorona. Se desmorona el trabajo, como decía él, aparece narcotráfico en los barrios, aparece gente, adultos que están totalmente sobrepasados, y la escuela, bueno, tal vez, sin duda, hay dos pibes que se pelean, hay que hacer un acta, que es un procedimiento absolutamente usual. Normal, sí. Normal, se le manda a la madre porque no estaba ahí, y bueno. Y ella eso- reacciona por el reacciona de acta. esa manera. Va a agarrar a trompadas. esa es una escena, esa es una escena de una sociedad estallada, no de una escuela que no está dando abasto, o que sí, o que más o menos. Esa es una escena de un barrio detonado, de una sociedad detonada, no de un barrio, porque en la ciudad de Buenos Aires yo tengo situaciones similares. Digamos, Ahora- también aparecen familias que quieren venir a prepotear y se agarran a piñas madre en el hall de la escuela. Eso también pasa acá en te Cava, tomo- ¿eh? te Y tomo no salen eso- los diarios. En Cava no salen los diarios. Te tomo eso. Ahora, vos tenés ante una problemática social como distintos abordajes. El primero es, bueno, más amplio. Che, la sociedad está detonada. Esto tiene determinados impactos. Entre ellos tiene este impacto de aumentar este tipo de violencia en la escuela. Ahora, en la chiquita, ¿qué prevención, qué herramientas, qué políticas se toman dentro de las escuelas? Primero para protegerlos a ustedes, digamos, ¿no? Y después, digo, a partir de ahí, pensar un abordaje un poquito más amplio de la problemática. Para eso tiene que haber un presupuesto acorde. Por ejemplo, en la mayoría de las escuelas hay uno o dos ¿Preceptores? compañeros que se dedican al EOE, ¿no es cierto? Son los orientadores educativos. ok. Necesitamos psicólogos, necesitamos compañeros que ayuden en ese proceso. El 2x3 nosotros informamos a la dirección de la escuela sobre algunas dificultades que detectamos en el aula y después no se puede No abordar pasa nada, porque no hay entre ninguna dos contención. personas que hay en una escuela tienen que abordar, en las escuelas más grandes es peor todavía porque por ahí tenés 500 alumnos, 600 y tenés dos personas para atender a demandas de los docentes o que detectan determinadas dificultades, de todo tipo. Entonces, ahora, por ejemplo, se discute el tema del presupuesto de la provincia. No está contemplado nada. Necesitamos más cargos en las escuelas para que aborden esta problemática, que nosotros la estamos abordando desde nuestro propio lugar y de golpe, en mi caso, que soy profesor, tenés 2 horas para atender, ¿no es cierto?, no solamente dar el contenido de tu Sí, sí, materia, sí, sí. sino que a veces los chicos traen otras Otro tipo de dificultades. problemas, claro. A mí me ha pasado que algunos chicos abandonan y después preguntas y bueno, después te enterás que están trabajando como soldaditos Claro. en algún lugar, ¿no es cierto? Y el crecimiento del narcotráfico en San Martín, que dicen que es la segunda capital del narcotráfico después de Rosario, es mucho más grave esa cuestión. María Luisa. Sí, también no nos ayuda para nada el hecho de que culturalmente la figura del docente ha perdido mucha autoridad.
tampoco hay un reconocimiento de que estamos ahí para ayudar, para enseñar a los chicos. Muchas veces una base de valores no está aprendida desde la casa, entonces es muy difícil trabajar desde eso cuando hay violencia en las casas mismas. Digamos, esta situación que vivimos la vieron los chicos. Hay algo que está como muy explícito para ellos y que se nota en el trato del día a día, y cada tanto llega a, digamos, al trato de los adultos con la escuela, pero que nosotros en las aulas lo vemos todos los días con los chicos. Entonces es muy difícil trabajar así, es muy difícil que aún existiendo leyes, aún existiendo dispositivos dentro de la escuela, muchas veces en la práctica no se les dé el lugar para trabajar, que todo lo que podemos hacer los docentes es decirles, hace la tarea o pórtate bien, pero no se pueda tomar ninguna medida después. A ver, les voy a dejar flotando una pregunta, después mis compañeros también tienen algunas más, porque tengo que hacer una tanda. Si les falta herramientas a ustedes para poder laburar mejor con los chicos, sean de sanción o sean de recursos, que están todos mal pagados, seguro que es un arranque ese, porque también la desvalorización empieza por ahí. Si vos tenés docentes mal pagados, ya hay una mirada del propio Estado en relación a eso, ¿no? O de la sociedad misma. En un ratito volvemos. Está María Luisa, maestra de primaria, de la misma escuela de Karina Escobar, la maestra agredida ahí en San Martín. Manuel Becerra, profesor de historia en una secundaria de Cava. Y Carlos Suárez, que es profesor de física también en una secundaria, pero de la provincia de Buenos Aires. Ya volvemos. ¿Te perdiste algo de la inmensa minoría? Volvé a escuchar lo mejor del programa en el canal de YouTube de Radio Con Voz. Suscríbete para no perderte nada. Disfruta de la máxima velocidad con Movistar Fibra. Si tu celu es Movistar, contrata el plan Giga al precio de 300 megas por 19.900 pesos y disfruta 2 meses gratis de Movistar TV. Velocidad, entretenimiento y conexión sin lag ni microcortes. Todo en un solo plan. Conseguila llamando al 0800-321-1111. Válido del 10 del 11 del 25 al 5 del 12 del 25. Sujeto a disponibilidad técnica y geográfica. Más info, condiciones o limitaciones aplicables. Consultar en movistar.com.ar/legales/internet/fibra. En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana en Hipermarket y Carrefour.com.ar, 2x1. En galletitas seleccionadas. Suprema de pollo congelada a 6.490 pesos por kilo. Smart TV de marca seleccionada en 12 cuotas y interés de 116.583 pesos cada una. Compra también en Carrefour.com.ar. Válido del 28 al 30 de noviembre de 2025 en la República Argentina. Más información, condiciones o limitaciones aplicables, consultar en Carrefour.com.ar. HIT regresa a Buenos Aires. 40 años de Es por Amor. Viernes 19 de diciembre, ND Teatro, Paraguay 918. Entradas en venta por PlateaNet. Es una producción Eureka Pop. HIT, 3 letras, top. Hoy, porque nos parecía importante escuchar a los docentes. Hay 3 representantes de los docentes hoy con nosotros: Carlos Suárez, profesor de física de secundario; Manuel Becerra, profesor de historia de secundaria; y María Luisa, maestra de primaria, a partir de este hecho violento que terminó con Karina Escobar muy lastimada por una mamá. Bueno, en lugar de hablar nosotros, dijimos vamos a escuchar un poco a los docentes que están viendo, en principio, con respecto al tema de la violencia. Yo les decía si tienen recursos, si sienten que tienen recursos para actuar ante situaciones que pueden ser violentas. El que quiera, los escucho a los 3. No, en absoluto. Primaria, por lo menos, tenemos muy claro que lo que podemos hacer los docentes es poner la otra mejilla, cada vez de una manera más literal, porque ni con los chicos ni con las familias no hay ningún escudo en el medio. Está el cuerpo ahí. Y siempre las medidas siempre son muy tibias en todas las escuelas. Es vayamos caminando mientras tanto y veamos qué pasa y esperar. Y eso lo vemos en la formación de los chicos después. Es como que todo fue muy tibio, todo muy lento y y terminas pasando y seguís tanto en
en una cuestión de valores, de actitudes, como en una cuestión académica dura de contenidos. Y así siguen esas respuestas. Yo me pregunto si los chicos que yo les doy clase ahora, que vienen de primera a sexto grado, me pregunto cómo van a ser después esos adolescentes, esos adultos, cómo van a votar después esos adultos, porque no hay una brújula de respeto, de responsabilidad, de yo el día de mañana tengo que llegar a un trabajo en cierto horario y realizar ciertas tareas y ocuparme de ciertas cosas. Así que no, muy preocupados. Pura intuición, o sea, usted no tiene una capacitación, como decían recién, no hay gente en la escuela que se ocupe de observar esas familias, abordar estos temas. ¿Sabes lo que pasa? Tenemos que tener, como tenemos cada vez más responsabilidades, o sea, la escuela es... Primero que nada se supone que tienen que enseñar, pero después también tiene que cuidar a los chicos como una guardería, tiene que darles de comer, tiene que haber un apoyo psicológico claro, tiene que haber una contención frente a todo lo que está pasando en las familias y en el país. Después, por ejemplo, la ley de ESI está buenísima, el tema es que no estamos formados para aplicarla, y cuando la aplicamos hay problema con los padres, entonces es como que tenemos que tapar por todos lados agujeros y parar la lluvia con las manos. Y a eso sumale que no haya recursos. Queda muy en hasta dónde le dé la salud mental y física al docente. ¿Profes? Mira, hay varias cuestiones, ¿no es cierto? Pero la educación no gira en el aire, tiene resortes políticos por todas las aristas, ¿no es cierto? La degradación social, como decía recién el profe, es una cosa creciente. Y el problema es que la mayoría de los docentes trabajan 2 o 3 cargos. Encima tienen todo este cuadro social, encima tienen la cuestión del narcotráfico, encima la falta de trabajo, de los pibes para dónde van. O sea, no tienen ninguna perspectiva. Y lo que hay que desenvolver es esa perspectiva, no solamente para el alumno, sino para todos. La mayoría de los docentes trabajan 2 y 3 cargos, lo cual hace que se deteriore. ¿Qué significa trabajar 2 y 3 cargos? Y, por ejemplo, trabajar mañana, tarde y noche. En varias escuelas. En varias escuelas. ¿Y cuándo corre? En el caso de los profesores... O sea, 2 o 3 turnos de 4 12, horas, digamos. O 3 escuelas. 4 o 5, sí. Estás laburando, en ese escenario, estás trabajando 12 horas por día. Sí. ¿Y eso para armar? ¿Por qué? Para armar un salario más o menos que permita vivir. Capaz que menos, para armar un salario no son 12. Tampoco llegás, porque una canasta familiar está a 2,5 millones. Claro. Y ninguno llegamos a eso. En el caso de los profesores es más grave. Y acá viene una de las patas de la privatización. Porque lo que está sucediendo, nos metieron un nuevo régimen académico que provoca un derrumbe de los contenidos. La imposibilidad, ¿no es cierto?, de desarrollar el proceso pedagógico hasta fin de año en los términos más o menos que podamos sacar adelante a algunos chicos con dificultades. Y en ese marco, todo el derrumbe general de todo el proceso educativo. Que esto viene ya desde larga data, porque los docentes son los convidados de piedra, donde no se discute nada. Se discute arriba y nosotros no decimos qué tipo de educación, no tenemos el poder como para poder desenvolver eso. Entonces cada uno se arregla como puede en el aula. Y eso no tiene que suceder. Tiene que haber un congreso pedagógico donde los docentes tengan la posibilidad de desenvolver este proceso. Todo lo demás, ¿no es cierto?, son espejitos de colores. Y ahora se viene, como comentábamos hace un rato, una nueva ley, que es la Ley de Educación para la Libertad, que la promueve desde el Gobierno Nacional y abre la puerta para la privatización de todas las escuelas públicas. ¿Manuel? No, yo pensaba en esto que decías de las herramientas. Digo, bueno, ¿qué herramienta puede tener una escuela frente a una situación donde te viene a agarrar a piña, digamos, esto? Un revólver, un escudo, una manguera, o sea, de alta presión. Quiero decir, no, por supuesto que no tiene herramienta la escuela para eso, y no debería tener tampoco, porque es algo que no debería suceder en la escuela. O sea, ¿de qué manera? Claro, es totalmente anormal. Es absolutamente extraño, digamos, a la escuela una escena de violencia desatada, digamos. A veces, de nuevo, no siempre, toda la vida de violencia, ya lo dije un poco antes, y lo señalaba, quería volver un poco a eso, porque en función de cómo cambia el tipo de violencia que hay,
uno puede detectar ahí por dónde viene la mano. Entonces, si la violencia hace 60 años eran travesuras de pibito que se tiroteaban igual en la puerta, en la salida de la escuela, porque sucedía eso en los 60, es un tipo de violencia con determinadas características. Política, había una cuestión... Bueno, ahora, si esta violencia evidentemente tiene que ver con bolsones brutales de pobreza estructural, entonces ahí pasa por otro lado. En función de la violencia que uno detecte, puede ver por dónde viene la mano, no es la escuela. ¿Qué defensa poner aquí? ¿Qué sé yo? Ninguna. La única defensa posible es esto. Bueno, listo, puedo tener la potestad de que una familia no venga más a la escuela. Suponete que le das a la escuela la potestad de sacarse de encima, de manera brutal, a las familias que, bueno, transgreden normas de manera escandalosa. Ok, ¿y si vienen de nuevo? A protestar por eso y te tienen a rapiña. Por ejemplo, entonces, pero hay una cosa que es, y esto a cuento de que viene, la escuela termina siendo la agencia del Estado que siempre pone la otra mejilla. Es lo que es eso, digamos, porque en todo caso en un hospital puede haber un cana que no te deje entrar, ni hablar en una comisaría, pero la escuela es el lugar donde la escuela recibe. Está abierta, claro, siempre está abierta y siempre tiene más paciencia. Claro. Lo que pasa es que, bueno, están entrando cosas que la verdad que son realmente inmanejables. Claro, por ejemplo, que en un caso así, ¿no? Tomemos este caso, este chico, ¿no? La mamá de este chiquito, ¿cómo sigue la historia? ¿Cómo vuelve ese niño al aula? ¿Y cómo vuelve la maestra al aula? Claro, la maestra, si es que puede, claro. Le arruinaron la carrera, le arruinaron todo. ¿Y el niño cómo vuelve al aula? Pero acá hay responsables. Sí. Primero hay que marcar quiénes son los responsables, porque nosotros tenemos gremios que nos deberían defender. No escucho a dirigentes gremiales, me sorprende mucho en este momento. Porque, mira, en el día de ayer se produjo una verdadera rebelión, porque fuimos a una movilización de 4.000 personas, más o menos, fuimos a la jefatura distrital, entraron los dirigentes gremiales y cuando salieron, ellos hicieron de vocero de la Dirección General de Escuela, como si viene pasando hace bastante tiempo. Y dijeron, bueno, vamos a hacer la denuncia penal contra la mamá y bueno, listo, y vamos a ver si se cumple el protocolo de reparo y reparación, ¿no es cierto? De resguardo y reparación. Es lo que nos dicen siempre, que van a cumplir el protocolo, pero el protocolo es un papel, porque después vos tenés que hacer medidas efectivas para proteger al docente. Y lo que está pasando hace muchos años es que todos los presidentes terminan diciendo que somos vagos, que tenemos 3 meses de vacaciones, que los pibes no aprenden y que los responsables de todo eso somos nosotros los docentes. Entonces vienen papás que le bombardean la cabeza durante todo el año y te ve a vos y dice, vos sos el responsable de que mi hijo no sea un burro, que esto, que el otro, que me conteste mal, y te agarra trompada. Entonces hay una lógica, viste, que se va instalando en los papás y lo que tenemos que tratar es de evitar eso, porque nosotros tenemos que, antes el vínculo, como vos señalabas, el vínculo entre los papás y la escuela con el docente, era nuestro segundo hogar, la maestra no era nuestra segunda mamá. Eso ha desaparecido. Yo no estoy de acuerdo con esa mirada nostálgica de que era un lugar hermoso donde estar. La verdad que yo he vivido situaciones horribles en la escuela, mi familia también, han pasado cosas espantosas entre docentes y alumnos. O sea, yo eso lo tomaría con pinzas, que no quiere decir que pasara lo mismo que ahora de ninguna manera por este deterioro social que venimos comentando hace un montón de tiempo. Bueno, un sistema adultocéntrico, ¿no? Digamos. Yo quería señalar una cosa, que es la siguiente. Esto que nosotros estamos señalando, que estalla fuera de la escuela, también está estallado adentro de la escuela. Porque, ¿cómo vuelve la compañera? No tiene ganas de volver la compañera. No va a tener ganas de volver durante mucho tiempo, con muchísima razón, siendo que es una persona que seguramente laburaba bien y que eso, pero también los docentes también estamos quemados, ¿eh? Sí. O sea, entonces... Ahí hay una cosa que es una línea muy fina, porque también tenés docentes quemados adentro, lleno. Y esto no es para... Lo que quiero decir es que estamos señalando a lo que pasa afuera, y eso que pasa afuera pasa adentro también. Esto no quiere decir que haya situaciones de violencia desatada dentro de la escuela entre docentes y alumnos, pero está todo muy roto, porque tenemos que estar... yendo de una escuela para la otra porque no se puede juntar guita. Hoy miraba los sueldos y cuándo es clase media, clase alta, qué sé yo, se decía, todos los docentes son clase media baja para abajo. En esa pirámide de un grafiquito. Si es por ingreso, sí. Hoy todos los docentes son clase media baja para abajo. O sea, no debe haber uno
que esté por arriba de clase media baja, para abajo. O sea, hay pobres, hay docentes en situación de pobreza, en blanco, todo. Entonces, gente que va de un lado para el otro, corriendo, con familia, porque también tienen familia, que también manda a sus hijos a la escuela, y en la escuela pasa una situación X, no importa. Y le mandan o sea, la misma escena a un docente que hace 10 horas que está dando vuelta, que tuvo un quilombo propio de laburo en la escuela con un padre que vino. Uno también es padre, y así. Sí. Es todo parte de un caldeo de situación tremendo. Y todo termina necesariamente en el deterioro de las condiciones materiales de asistencia de los sectores populares a los que nosotros los docentes pertenecemos. Todo termina ahí. Entonces no es un tema escolar, no es un tema de una modificación de las relaciones entre docentes y alumnos. Yo diría, me animaría a decir que ni siquiera es un problema de régimen académico. Los regímenes académicos tienen otros problemas, pero no estos. O sea, el crecimiento del narcotráfico, porque se cae el Estado y porque aumenta la pobreza, el narcotráfico, y cómo eso retumba en la escuela, no es un tema del régimen académico. Eso es un tema gigantesco. Entonces, hay un montón de cosas para analizar y termina ahí. Y termina ahí. Cuando, los momentos dorados, todas las nostalgias, los escenarios de nostalgia escolar, de alianza, que yo discuto, de alianza o de tranquilidad, o de una escuela donde la cosa estaba más ordenada y pasaban las cosas que suponíamos que iban a pasar, vamos a poner esos términos. Todas esas escenas son escenas del estado de bienestar. Son escenas entre los 40 y los 70. Siempre. Son esa escena. Entonces, el problema no extrañamos una escuela de antes, extrañamos el estado de bienestar. Es probable, pero existía eso, quizás por lo que vos decís, porque había estado de bienestar. Claro. Es probable. ¿Querían preguntar algo ustedes? A mí me queda me queda claro el diagnóstico, digamos, la pintura. Ahora, si la solución, si querés, a todo este despelote es un estado más presente, un estado de bienestar, un estado con mayores potestades, que yo coincido que va por ahí, ¿qué hacemos? ¿Esperamos sentados? ¿O hay algo que la escuela, la comunidad, los docentes pueden hacer hasta de manera, te diría, defensiva? No sé si me explico. Digo, asumiendo que eso no va a pasar, ¿qué haces? La manera defensiva es la que decíamos antes. Bueno, entonces si la violencia entra a la escuela, nosotros también nos preparamos para la violencia. Entonces, eso es lo que me dice. No sé, digo, por ahí es eso, por ahí es juntarte con la comunidad y decir, che, mirá, vamos a poner un punto a esto. Ese tipo de estrategias digo, porque no sé, yo voy a los 90, yo estudié en los 90, creo que tengo la misma edad más o menos. Y en los 90 también tenías un deterioro social importante. Yo estudié en el conurbano. Menos que ahora. Los docentes también ganaban como el traste. Sí. Mi vieja docente tenía 3 cargos también. Pero no recuerdo estas situaciones. Mi vieja no venía con un episodio de violencia hacia ella. Venía con un deterioro social, con un pibe que dejaba la escuela, con un problema entre alumnos, con un problema con alguna familia. Pero siempre había algún marco de diálogo, de contención, Es que, vamos, es que la mirada es histórica. No pasaba en los 90, porque en los 90 la caída de, si se quiere, estado de bienestar, si querés, para ponerlo de manera medio chicanera, pero es así, esa caída era más reciente. Eso se había caído en el 75, 76, bueno, pasaron 15 años, 12, 20, hasta los 90. Ahora pasaron 40, 45, 50 años de la caída del estado de bienestar, y eso se fue acumulando. Hubo un momento, en los primeros 2000, hubo un momento de recuperación de eso, pero después, 2012, 15, otra vez lo mismo, pandemia, Macri, esto. O sea, es un gobierno donde cada medida que ves que toman avanza el narcotráfico. Entonces, ¿qué querés que te diga? Es como que una cosita igual con esto. La escuela puede hacer algunas cositas, que son tratar de acercarse a la comunidad y ver de qué manera algo se repara. ¿Hay guita para eso? ¿Hay guita para que los docentes vayamos al barrio tranquilos para hablar con un montón de familias que están todas detonadas, como nosotros estamos detonados? ¿En qué momento? ¿Fuera de horario? ¿Dentro del horario? ¿Cuándo? ¿Están las familias ahí o están laburando, levantando paredes, vendiendo falopos? ¿Me entendés que no le pongo la carga de responsabilidad al docente? ¿No? O sea, que claro, no, pero yo rescato que hay cosas posibles de hacer, pero necesitas tiempo, plata, espacio. Sí, recursos. Ayer ocurrió un hecho que finalmente no terminé de contar, pero después que pasó esto, de que salieron los gremios, la gente empezó a gritar paro nacional, paro provincial. Todos los docentes, fue un eco. Y después de eso, la gente resolvió ir hasta sede de inspección porque no tenían respuesta. Porque
nos dijeron lo mismo que nos dicen siempre. Cuando fuimos a la sede de inspección, bueno, el sindicato se quedó ahí con la jefatura, como siempre, ¿no es cierto?, oficiando de voceros de la Dirección General de Escuela, y cuando fuimos nos atendió un chico, un estudiante que dijo que militaba en la UES de la Cámpora, donde nos dijo que nos retiremos, que no correspondía. Las inspectoras que estaban ahí se negaron a atendernos, a bajar y hablar con los docentes para explicarnos cuáles eran las medidas que iban a tomar. Es decir, se dan cuenta que hable un alumno en nombre de la Dirección General de Escuelas es una cosa espantosa. En ese cuadro se desenvuelve todo esto. Y tiene que haber un proceso más general. Y acá estamos hablando de un gobierno del peronismo, ¿no? Porque como hablamos también del gobierno nacional, que hace todo, ya sabemos para qué lado, también acá hay un gobierno teóricamente progresista y muestra falencias similares. Lo mismo. Es más, a nosotros nos ha metido este régimen académico, el mismo o muy parecido al de Capital, es decir, otra fuerza política que supuestamente son antagónicas, pero coinciden en desenvolver esto. Por lo menos coinciden en todo en no poner el recurso económico que debería. Porque hay que pagar la deuda externa y bueno, entonces es lo mismo que pasa con el Garrahan. ¿Por qué no le dan a los enfermeros, a los médicos el sueldo que se merece? Por la misma razón que no nos la dan a nosotros. Nosotros tenemos que ganar un salario igual a la canasta familiar. Tenemos que tener incidencia directa en el proceso educativo y en los planes de estudio, pero en forma colectiva. Tiene que haber una ley que responda a los intereses de la docencia y del conjunto de la comunidad. Tengo que cerrar lamentablemente. Primero les agradezco mucho que hayan venido a expresar ideas. Nos interesa mucho escucharlos. ¿Qué te quedó? No, yo quiero saber qué pasa con este alumno y cómo es. ¿La familia vuelve a la escuela? ¿Alguien sabe algo? ¿Cómo Mira, es? No lo tenemos claro. Porque ahora no hay clases en la escuela. En este momento no estamos teniendo clases. ¿Hasta cuándo se sabe? No lo sabemos. Sí que se va a hablar con las autoridades nuevamente, pero no. Porque es un niño de tercer grado. Es un niño de tercer grado, sí. Estaba ahí cuando esto pasó. Estaban otros chicos cuando esto pasó. Sin embargo, en las escuelas, te repito, en las primarias, nosotros esto lo vemos seguido. Así que esa pregunta se tiene que multiplicar por un montón de casos. Y lo que decían los compañeros, terminas dándote cuenta que es como un regalo muy bien decorado lo que está pasando con el sistema político, con la economía, porque finalmente se pelean pobres con pobres. Entonces decís, bueno, la hicieron muy bien. No, aparte el nivel de violencia, imagino, nosotros preguntamos ayer, ¿cómo será la casa de este chiquito capaz, no? Porque si tenés una madre que reacciona a los trompadas con la maestra... Eso lo vemos muy fácil. Claro, todo el tiempo nos encontramos con casos de abuso, casos de violencia familiar, de todo tipo. Chicos que a veces nos dicen, me echaron de mi casa, no tengo dónde ir. Todos los pibes que se portan muy mal en la escuela, vos haces así, rascás un poquito y es una historia la devastación detrás de él. Te llevas a tu casa todo eso que te contó este alumno, el otro. Claro, si vos una vez entré hace no tanto tiempo al aula y había 3 chicos llorando por distintas razones. ¿Me entendés? Todas terribles. Pero si vos tuvieras un sistema un poquito con una gimnasia, el docente detecta, hay alguien que va a la casa. Pero no tenés quien contenga. Claro. Porque no hay inversión en la educación. Está claro, se hacen todos los pavotes porque quieren pagar la deuda. Es lo que pasa todo. En el fondo sigue siendo ese el tema, ¿no? Sigue siendo cuánto recurso le asignás a la educación en el país, ¿no? Y a lo social. Porque en la Ciudad de Buenos Aires, digo, yo el otro día estaba en el ministerio hablando con gente del ministerio y decíamos, miren, está todo esto detonado, que es la relación de la escuela con todas las agencias afuera de la escuela. Necesito hablar con unos... Vas al hospital a acompañar a una nena que se quiere matar y en el hospital te putean. El SAME te putea. El no te atiende la guardia de abogado. Entonces, pues sí, no es también todo lo que hay alrededor. Es toda una cobertura, ¿sí?, que no está funcionando de ninguna manera. Entonces, la próxima vez que tengo un caso que tendría que darle curso para que intervenga otra agencia del Estado, bueno, listo. Lo he pensado veces. Claro. Mira, hace 2 años tengo que cerrar, se ahorcó una alumna mía, 14 añitos, en la escuela Vera Peñalosa de San Martín. Nos reunieron a todos los profesores, nos dijeron que bueno, que iban a tomar carta en el asunto, no pasó más nada. Es decir, no se abordó el problema como había que abordarlo, con toda la dificultad, porque todo el grupo, viste, quedó muy afectado. Y claro. Bueno, esa es la circunstancia, ¿no es cierto?
Qué complejo. Gracias primero por acercarse hasta acá en el medio del bolonqui que tienen de actividad. No sé, me da... hacer un anuncio. Te da mucha Sí, impotencia, eso es lo que te queda, ¿viste? Es un problema cuando solo tenés impotencia. También Porque- pasan cosas muy buenas en la escuela, ¿eh? Bueno, está bueno eso también. Pero- está bueno también rescatarlo. Sí, obvio. ¿Puedo pasar un chivo? Sí. Hoy los autoconvocados de San Martín, que nos fuimos, que nos movilizamos hasta la sede de inspección, resolvimos hacer un semaforazo frente al Banco Provincia de San Martín para difundir esto y para darle continuidad al reclamo, ¿no es cierto?, que tiene que haber una respuesta por parte de las autoridades a las demandas de los compañeros, ¿no? A ver, Manuel, ¿por qué sos docente? Cortito. Porque me gusta transmitir el legado cultural a las nuevas generaciones. Carlos, ¿por qué sos profesor? Son consecuencias de la vida, pero yo era un chico complicado. Y vos sabés que lo que me pasa que yo me manejo muy bien con los chicos más complicados. Y creo que de alguna manera es una forma de curarme de mi propia rebelión. Bueno, que María Luisa, ¿por qué sos maestra? Para cuidar un poquito